Está con nosotros Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Bienvenido, un gusto. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cuál es su lectura sobre la resolución de la OEA sobre la crisis diplomática entre Ecuador y México? Buenos días, Juan Javier. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de la radio y a todos los que se encuentran ahí. Es una resolución que en efecto condena firmemente la violación del domicilio de la Embajada de México, como no cabía esperar otra cosa. Es una grave infracción al derecho internacional que ha cometido el Ecuador al hacerlo. La inviolabilidad de las embajadas no tiene excepción alguna por más razones que alegue el gobierno ecuatoriano y que podrían ser entendibles hasta cierto punto. Pero lo interesante también es que es un llamado de atención también a México, ¿no? En los numerales 5 y 6 justamente hace referencia a no usar a las embajadas como guarida de delincuentes en breves términos, y no utilizar el asilo diplomático como herramienta de evasión de prófugos de la justicia, ¿no? Entonces creo que eso es importante dentro de la resolución. No hay mayores sanciones del Ecuador más que este fuerte llamado de atención, así que por lo pronto podemos respirar tranquilos en cuanto a lo que ha sucedido en la OEA. Pero México va a insistir en su reclamo en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál debería ser la defensa de Ecuador en ese tribunal? Bueno, creo que la defensa del Ecuador tiene que enmarcarse justamente en lo que se ha señalado, en el hecho de que Jorge Glass era un prófugo y que era un delincuente común al que se le estaba dando asilo y que pues eso no podía permitirse, porque además ha habido una intromisión en los asuntos internos del Ecuador. Y creo yo además que debería ir más lejos y empezar ya a hablar de una reforma a estas convenciones, ¿no? Tanto la del asilo diplomático como la de la inviolabilidad de las embajadas, ¿no? Creo que son herramientas jurídicas que corresponden a otro tiempo, y que deberían ya ser revisadas, sobre todo para que el asilo diplomático, por un lado, no sea utilizada como se lo quiso utilizar esta vez, y que haya un tercero que califique la posibilidad de otorgar un asilo, y que sea ese tercero el que diga aquí sí cabe y aquí no cabe, que no sea el Estado asilante juez y parte. Y de la inviolabilidad de las embajadas también, ¿no? Creo que es importante empezar a pensar en excepciones a esa inviolabilidad, porque es una herramienta que pertenece a la Guerra Fría, ¿no? Cuando justamente la Unión Soviética utilizaba sus embajadas como centros de inteligencia y de difusión de su propaganda bolchevique, y que es justamente el país que más se opuso a que hubieran excepciones a la inviolabilidad de las embajadas, justamente porque no le convenía políticamente dentro del marco de la Guerra Fría, ¿no? Ya no estamos en ese momento y creo que es importante empezar a hablar de eso. Ahora, la Corte Internacional de Justicia es una corte, como todas las cortes, lamentablemente se toma su tiempo en tomar resoluciones. Entonces, no es que presenta México su demanda en contra de Ecuador e inmediatamente habrá una sanción. Es un proceso en el que Ecuador tendrá que ir a defenderse, dar sus razones de por qué lo hizo, y en ese sentido, pues la Corte se pronunciará. Evidentemente, la Corte no va a poder hacer mucho más que condenar al Ecuador, porque lo que ha hecho no tiene justificación ni excepción alguna. Así está la Convención de Viena, y pues no hay ninguna otra cosa que hacer al respecto. Pero como son procesos largos, estos procesos generalmente, y todo proceso además tiene una etapa de mediación y conciliación, es posible que dentro del proceso pues ya se llegue a un restablecimiento de las relaciones con México, y pues esto quede en nada más que un apretón de manos, como ya sucedió cuando Ecuador demandó a Colombia por el glifosato en la frontera, ¿no? Entonces, igual Ecuador presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia, y esta demanda terminó pues en un acuerdo entre las partes, un apretón de manos, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Estamos conversando con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Estos son los pedidos en México en la demanda que presentará ante la Haya.
Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que causó a México. Suspensión de Ecuador como integrante de la ONU mientras no se emita una disculpa pública. Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta, la Corte Internacional es el orden adecuado para iniciar el proceso de expulsión como integrante de la ONU, en virtud del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que, en caso que un Estado actúe como lo hizo Ecuador, sea expulsado como miembro de la ONU. Doctor Moscoso, muy buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Creo que una de las cosas importantes de esta reunión de la OEA fue que se ponga en el tapete, se ponga en la mesa del debate, justamente estas acciones de gobiernos de otorgar asilos totalmente injustificados, afectando incluso la soberanía del país en donde tienen esa misión diplomática, porque ladear una resolución judicial es afectar también soberanía de un país. Todos sabemos que las naciones sostienen su soberanía en sus tres funciones de Estado, que son la administrativa, la legislativa y la judicial. Es bueno que se haya puesto esto en el debate. Incluso las propias y antiquísimas convenciones también establecen claramente aquello, pero a la hora de la hora, al calor político, esto no se respeta. La norma está clara, pero sin embargo México no la respetó. La norma está clara sobre la inviolabilidad y en este caso también debemos de reconocer que Ecuador no la respetó. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Porque el problema para buscar una solución comienza con lo político. Pienso yo que es muy difícil que no gane la candidata del señor López Obrador. Y es muy difícil que no gane. O sea, si gana, evidentemente va a seguir la misma fuerza política. Entonces, va a ser mucho más difícil que si, por ejemplo, ganara la opositora. Ya con el triunfo de una opositora, para Ecuador sería mucho más factible pedir unas disculpas públicas, porque dentro de esas disculpas haría énfasis de que igual hubo una violación por parte de México, pero finalmente podría dar unas disculpas públicas que yo creo que en algún momento hay que darlas. ¿Cómo usted encontraría, cuál sería la salida que usted encontraría a este problema? Bueno, Alfonso, buenos días. Creo que es importante resaltar que, como bien ha señalado, hay un cambio de gobierno en los próximos meses en México. Lo más probable es que gane la candidata del partido de López Obrador, pero de lo que entiendo es una candidata bastante más, es una persona bastante más moderada que López Obrador, ¿no? López Obrador es un tipo que se dispara y dice cualquier cosa. Este incidente empieza por esas declaraciones absurdas que diera acerca del asesinato de Fernando Villavicencio, banalizando la muerte de Villavicencio, y que pues desata toda esta crisis en último término, ¿no? Y la idea, pues, de la sociedad que tiene con la banda de corruptos que tiene asilada en su país. Entonces, creo que con la salida de él, las cosas para llegar a un acuerdo y una solución amigable entre los dos países se facilitarían, aun cuando continúe ese partido en el poder, ¿no? No le sirve a nadie y no le hace bien a nadie que el conflicto continúe. Evidentemente, cabe una disculpa del Ecuador. Ecuador debe pedir disculpas. Ecuador cometió una violación que no admite ninguna justificación. Es obligación del gobierno ecuatoriano pensar en unas disculpas, pero claro, unas disculpas que pongan los puntos sobre el y que digan, ok, nosotros cometimos un error, pero México también lo hizo, ¿no? Entonces, quizá incluso quepan disculpas mutuas, ¿no? Ahora, lo que plantea México frente a la Corte Internacional de Justicia, como decía antes, puede pedir horrores, ¿no? Pero eso depende de la resolución que tome el tribunal en primer término y segundo, si es que eso llega a ser motivo de una sentencia, ¿no? Porque como decía antes, habrá mucha tela que cortar antes de eso y es muy probable, lo más probable, es que los países México y Ecuador se reconcilien antes de que se llegue a la emisión de una sentencia. Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Te saluda Esteban Novoa. Como experto en Derecho Internacional, ¿qué opinas respecto de la posición de México y Venezuela al momento de participar en la sesión de la OEA? Es decir, México, tengo entendido que ni siquiera fue. Aparentemente hay una especie de animadversión de López Obrador con la OEA.
Y Venezuela entiendo que mandó un delegado, pero no votó. Y bueno, también la posición de El Salvador. ¿Cómo ves todo esto en términos de geopolítica, ¿no? Que México ni siquiera haya ido, quitándole quizás validez para ellos, ¿no? A la sesión, Venezuela y El Salvador. Ahora, Esteban, un gusto, un abrazo a la distancia. En efecto, no fueron estos dos países. Yo creo que, bueno, no fue México y el otro no votó. Creo que México no fue porque la resolución de la OEA se difundió previamente, ¿no? Hubo una filtración de la resolución y seguramente a México no le gustó lo que ahí decía, ¿no? Porque lo que pretendía México era una condena absoluta al Ecuador y si bien hay una condena en cuanto a la violación de la embajada, que no admite réplica, también hay una condena a México por utilizar el asilo, perdón, de la forma que lo estaba utilizando, ¿no? Entonces, que seguramente eso no le gustó y prefirió ausentarse de la votación en la que se votaría la resolución, que seguramente ya estaba consensuada entre la mayoría de países. Y claro, Venezuela es parte de este tongo, de este acuerdo que tienen estos gobiernos de izquierda, populistas. Y que claro, ¿no? Seguramente no quería participar en una reunión en donde primero Ecuador no quedara tan mal parado y segundo se le jalara también las orejas a México, ¿no? Entonces seguramente por eso es la abstención y por eso es la ausencia de México. Arturo, ¿cómo está? Rodrigo Campos lo saluda, buenos días. Si es que se mantiene la tendencia de lo que vimos en la resolución de la OEA ayer, es decir, que se condene pero que no se reciba ninguna sanción política o comercial hacia el Ecuador, como usted dice que probablemente suceda, ¿pudiéramos considerar esto como un triunfo? Bueno, Rodrigo, yo creo que sí debemos hacer un acto de conciencia, los ciudadanos primero y también el gobierno, sobre un precedente que es negativo, ¿no? Porque ahora podemos considerarlo como un triunfo porque un delincuente común como Glass está detenido y está en prisión como debió estar siempre, antes de ser favorecido con esos habeas corpus truchos. Pero esto sienta precedentes negativos tanto en lo internacional como en lo nacional, ¿no? En lo internacional por el tema de que cualquier otro mandatario autoritario pueda tomar como ejemplo lo que ha hecho el Ecuador y tomar una embajada o invadir una embajada. Y a la interna, la idea de que a pesar de que hay normas que se deben respetar, si la conveniencia política no es la adecuada, o sea, para la conveniencia política no es adecuada ese respeto, se le puede violar, ¿no? Eso creo que hay que pensarlo y hay que analizarlo bien. Esperemos que el gobierno también haga un análisis de esto. Se entienden las razones de por qué se tomó esa decisión. Pero siempre nos deja la duda y la incertidumbre de si lo hizo ahora, no lo va a hacer después con otras instituciones y con otras reglas que también aparentemente son inviolables. Entonces, sí, Ecuador creo que ha salido bien parado hasta el momento. Veamos qué dice la ONU y veamos qué dice la Corte Internacional de Justicia. Pero creo que es importante hacer esa reflexión en cuanto a que hay que respetar la ley aunque no nos guste, ¿no? Y lo segundo, pues lo que decía al principio, creo que es importante entrar ya a hablar de una reforma de estas convenciones, una reforma de la Convención del Asilo Diplomático y una reforma de la Convención de la Inviolabilidad de las Embajadas, porque son instituciones que corresponden a otra época histórica y que justamente generan este tipo de problemas. Creo que es importante debatir, entrar a debatir y sería interesantísimo que en el concierto internacional justamente se abra este debate a partir de este incidente y se tomen medidas para que para dar más flexibilidad a estas instituciones y que no vuelvan a suceder cosas como estas, ¿no? Claro, el triunfo, como yo lo veo, del día de ayer no es tanto porque no nos sancionaron, sino porque precisamente se proponen y se introducen estas ideas de modificación de la naturalidad de cuándo otorgar el asilo político. Entonces, por ahí creo que es un triunfo, es una victoria para la comunidad internacional en general, para que los países no se vean afectados por el abuso de estas figuras. ¿Qué tan real es que se modifique esta figura
de aquí yendo hacia el futuro? Complicado, creo que la del asilo diplomático es más fácil porque es una convención de la OEA, somos menos países, tenemos unas realidades más o menos similares, de excepción de los países de América del Norte, pero que podría entrar a debate más fácilmente, ¿no? Ya la convención de Viena sobre la inviolabilidad de las embajadas y todo lo que corresponde a una delegación diplomática extranjera, pues y es más compleja porque es un convenio de las Naciones Unidas y pues llevar a una discusión en ese sentido sí es como más difícil, ¿no? O sea, no hay peor cuestión que la que no se hace, ¿no? Como se dice, y entonces creo que iniciar el debate en ese sentido vale la pena justamente viendo lo que ha pasado en esta situación, ¿no? Un abuso del derecho al asilo y un abuso de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas para concederle o para permitir intentar permitir que un delincuente común burle a la justicia, ¿no? Agradecemos a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, por su presencia en este programa. Buenos días, muchas gracias.